Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga un viernes más. Vamos a volver a meditar. Después de una semana de retiro, volvemos y quiero que nosotros también volvamos donde nos quedamos la última meditación del viernes, donde estábamos pensando, meditando y reflexionando acerca de 4 elementos que tiene que haber dentro de la iglesia. Según Hechos capítulo 2 versículos 41 al 47, podemos resumir en 4 cosas muy importantes que tiene que haber. En primer lugar, tenemos que tener perseverancia. En segundo lugar, temor a Dios. En tercer lugar, un amor sacrificial. Y en cuarto lugar, salvación. Esas 4 cosas que aprendimos la última vez. Y hoy, como les prometí, vamos a ver la primera de ellas, la perseverancia en la iglesia, la perseverancia de los salvos. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Os voy a leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nuevamente aparecen otros 4 elementos, y esto a los hermanos nos suena muy familiar, ¿no? Porque es aquello que enseñamos de la vida cristiana, que la vida cristiana tiene que ir sobre 4 ruedas, igual que un coche sin las 4 ruedas no puede rodar, valga la redundancia. En la vida cristiana tiene que haber estos 4 elementos, y no solo tienen que estar estos 4 elementos, sino que tenemos que perseverar en ellos, es decir, poner toda nuestra energía, nuestra intensidad para que la vida cristiana funcione correctamente. Y como vemos aquí, y les vuelvo a repetir, dice que perseveraban en doctrina de los apóstoles, es decir, la palabra. En segundo lugar, en la comunión. En tercer lugar, en el partimiento del pan. ¿Qué podría representar el partimiento del pan? Bueno, el partimiento del Evangelio, la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y por último, en las oraciones, en la oración. Entonces, podemos resumir que la vida cristiana se trata de perseverar, en aprender la palabra, se trata de perseverar en la comunión unos con otros, se trata de perseverar en la predicación del Evangelio y se trata de perseverar, como dice aquí, en las oraciones. 4 elementos que están estrechamente relacionados el uno con los otros y viceversa. Y que juntos forman ese caminar en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante perseverar en la doctrina? Porque nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra. No se trata de leer la Biblia, sino se trata de estudiarla e interiorizarla como el alimento, lo que es, ¿no? La palabra nos enseña que ella misma es leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. La palabra es el alimento de nuestro espíritu, y esto es importante, porque cada uno de estos elementos tiene relación con uno de los aspectos de nuestra vida. Me explico. La palabra tiene que ver con la relación entre nuestro espíritu, ¿no? con ese alimento. Es decir, es una relación nuestra con la palabra de Dios. En segundo lugar, por ejemplo, la evangelización tiene que ver con los demás. Las oraciones tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la comunión tiene que ver con nuestra relación con los hermanos de la iglesia. ¿Ven qué importante es esto? Entonces la palabra nos va a servir para aprender, para reflexionar, para crecer, para que nosotros seamos útiles y nuestro espíritu se encuentre fortalecido para todos los ataques que podamos enfrentar. Por eso un cristiano que no lee su Biblia, que no estudia su Biblia, estará débil, estará desnutrido espiritualmente, y por eso pues cuando venga cualquier aflicción o cualquier tribulación, él caerá. Por eso es importante perseverar en el aprendizaje de la palabra. También dice que hay que perseverar en la comunión unos con otros. Hay personas pues que no les gusta mucho reunirse, les cuesta, vamos a decir así, Dios y ayuda, ¿no? Para ir a la iglesia, pereza, falta de tiempo, vaguería, ¿no? Podemos decir así. Entonces eso no es importante, eso no es válido. Lo que nosotros tenemos que comprender es que nos tenemos que reunir en la familia en Cristo, en la familia de Dios. Y que si no nos reunimos en la familia, nosotros estamos a expensas de que el adversario nos ataque y encontrarnos solos, abandonados, desamparados. Por eso todo cristiano se tiene que congregar. No da igual la iglesia, cuidado con eso. Hay cristianos que piensan que todas las iglesias valen. No, iglesia solo hay una, la iglesia verdadera, donde se predica la palabra verdadera. Luego hay un montón de denominaciones, que eso son cosas de hombres. Pero tenemos que entender que la iglesia correcta es allí donde se predica el evangelio correcto. Y es allí donde yo me tengo que congregar. Por eso cuando cambiamos de ciudad o cambiamos de país, lo primero que tengo que buscar es una iglesia correcta. Ir allí, escuchar, y mi espíritu, que es de Dios, me va a ayudar a discernir si esa iglesia es de Él o no es de Él. Pero sobre todo,
buscar ese lugar, esa familia. Y si estamos en una ciudad ya donde estábamos congregándonos en la iglesia, no descuidemos eso, no descuidemos el asistir a la congregación. ¿Por qué? Porque Dios ama eso, Dios ama vernos a todos reunidos, como dice el Salmo 133, ¿verdad? Dios ama ver a sus hijos ahí en comunión y en armonía. Entonces no descuiden la comunión, por favor, perseveren en ella. En tercer lugar, aprendimos también que hay que perseverar, como dice aquí, en tercer lugar es el partimiento del pan y las oraciones, el partimiento del pan, que es predicar el Evangelio. Un cristiano está obligado a predicar el Evangelio. Pablo dijo, ay de mí si no lo predico, porque me es impuesta necesidad, ¿no? Es una necesidad de todo creyente compartir aquello que ha recibido. Hay una alabanza así, ¿no? Que lo debemos compartir. Nosotros estamos obligados a compartir ese regalo de Dios que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha puesto en estos vasos de barro, para que otras personas que andaban perdidas como nosotros puedan venir a Cristo y puedan recibir su salvación. Por eso es importante compartirlo, ¿vale? Y en último y cuarto lugar, pero no menos importante, las oraciones. Un cristiano que no ora es un cristiano que no respira, un espíritu que no respira, un espíritu que está aletargado. Por eso es importante nuestra relación con Dios íntima, personal. No necesitamos cita previa, no necesitamos esperar colas para poder hablar con Dios. Dios nos va a hablar directamente. Por eso podemos orar sin cesar, estar en perfecta comunión con el Padre. Cuando hay pecado en nuestras vidas, hay personas que cortan la oración porque saben que Dios está enfadado. No, al contrario. Cuando caemos en pecado, lo que hay que hacer es ir al Padre para que Él nos ayude, para que Él nos restaure y para que Él nos enseñe correctamente nuestro caminar en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, todas estas cuatro cosas, estos cuatro elementos que les he mencionado, nosotros estamos obligados no solo a hacerlos, a practicarlos, sino a perseverar en ellos. Porque, como dice la palabra, el que persevera hasta el fin, este es el salvo. Perseverancia, vuelvo a repetir, doctrina, aprender la palabra. Perseverancia, ¿en qué? Pues en la comunión, unos con otros. Perseverancia en el Evangelio, compartir el Evangelio. Y por último, perseverancia en orar. ¿Vale, mis hermanos? Con esta meditación y espero con esta perseveración les dejo hasta el viernes que viene, si Dios quiere, y espero que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao.